Buenos días, bienvenidos al seminario taller El cambio, una oportunidad de fortalecimiento empresarial. El siglo XXI es un siglo de grandes cambios, cambios económicos, cambios sociales, cambios tecnológicos, cambios familiares, en todo sentido se han dado esos grandes cambios. ¿Qué prefiere ser? ¿Una liebre o una tortuga? Cada uno de estos estilos generados por los cambios tienen unas ventajas y tienen unas desventajas. Usted es el único que puede decidir si quiere entrar en la dinámica del cambio o si deja que el entorno genere ese cambio en usted y en su organización. Nunca habíamos pensado ni habíamos tomado conciencia de estos cambios. El ser humano de por sí evoluciona desde ser un bebé, pasar a un niño, a un adolescente o a un adulto. Igualmente pasa dentro de las organizaciones, hay una evolución, hay un crecimiento, hay una expansión, terminando en un gran liderazgo, no solamente en un mercado local, regional, nacional, sino también internacional. Nunca habíamos pensado en la posibilidad de un auto capaz de volar y hoy es una realidad. En este momento se han logrado sueños, hechos realidades inimaginables en otras épocas y en otros años, porque el cambio se nos vuelve una amenaza y no una oportunidad. En las culturas orientales el cambio se ve como una oportunidad, en las culturas occidentales se ve como una amenaza. ¿Qué es lo que hace que para las culturas occidentales o para nosotros se vuelva una amenaza? Primero, porque no creemos en el cambio. Segundo, porque no sabemos cómo cambiar. Tercero, porque no podemos hacerlo. Y cuarto, porque no queremos cambiar. Bueno, en cuanto al tema de que no creemos en el cambio, es importante mirar primero que hay experiencias de fracaso anteriores que nos bloquean, nos limitan y nos imposibilitan generar esas nuevas posibilidades. Nos han enseñado que esas situaciones de fracaso nos traen frustraciones y pues nos generan miedos y temores que son normales en los seres humanos. O algunos cambios han generado pérdidas que no se han logrado asimilar, por lo tanto el ser humano tiene ese temor natural. Otro es que no cree que haya una mejor forma de hacerlo, por lo tanto se queda con ese mecanismo de lo ya aprendido sin generar grandes esfuerzos para lograrlo. Lo otro es que a veces no logran comunicarse cómo se quiere ese cambio, pues los líderes del cambio no son claros en la comunicación, no tienen mucha efectividad de la comunicación que utiliza y pues la gente no cree en ese cambio. Otros simplemente sienten que no hay necesidad de cambiar porque lo que están logrando les genera niveles de satisfacción, niveles de estabilidad y niveles de seguridad, entonces no se tiene la necesidad de cambios ni de arriesgarse, porque pues, el riesgo tiene unas implicaciones y unas responsabilidades nuevas. Y lo otro es porque hay percepciones y experiencias negativas sobre las propuestas de cambio que se han realizado en algún momento en las organizaciones. No sabemos cómo cambiar porque desconocemos experiencias anteriores y consecuencias de ese cambio. El ser humano no se moviliza hacia generar un esfuerzo o un cambio si no ve ventajas y beneficios. Es lógico en el ser humano que no quiera moverse ni arriesgarse, sino va a encontrar más beneficios y más ventajas que lo que está recibiendo actualmente de lo que hace. Otro es que desconoce qué hacer, qué actividades, qué procesos, qué procedimientos se requieren para lograr ese cambio. O sea, no tienen claro una metodología, no tienen claro unos procesos.
y eso le genera una incertidumbre, le genera un temor y le genera inseguridad porque no se sabe exactamente cuál es el modelo de cambio. El otro es que desconoce por qué es importante el cambio, cuál es ese propósito del cambio, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr, cómo es la visión de futuro que tenemos. Y eso hace que si la gente no tiene claridad sobre ese propósito y sobre esa visión de futuro, pues no se monte al barco que lo quiere llevar al otro lado de la orilla. El otro aspecto es que no tiene claridad de su rol, de su papel, es decir, ¿es un protagonista, es un líder del proceso o es una persona que va a ser copartícipe del proceso, que va a tener un rol secundario y no tiene que ser liderado desde él mismo? El otro aspecto es que no puede cambiar. ¿Por qué los seres humanos no podemos cambiar? Primero, porque no tenemos una buena capacitación, un buen entrenamiento, es decir, no tenemos herramientas o no tenemos habilidades y competencias para generar ese cambio. Nos hace falta que nos entrenen y nos capaciten. Es decir, puede que tengamos unas habilidades técnicas, nos faltan unas habilidades humanas, o puede que tengamos desarrolladas unas habilidades humanas y nos faltan unas habilidades técnicas o profesionales. Otro aspecto importante tiene que ver con que no tenemos los recursos para generar esos cambios. Es decir, si queremos automatizar la organización, necesitamos unos recursos tecnológicos. No es suficiente el compromiso y las ganas de las personas para generar el cambio. Se necesitan unos medios, se necesitan unos procesos, unos procedimientos, una tecnología y unos recursos para generar ese cambio. El otro aspecto es porque la cultura organizacional limita a las personas en la generación de ideas, de aportes creativos e innovadores para la organización. En estructuras piramidales simplemente se tiene el paradigma de que la gente es contratada para hacer, no para pensar, y eso hace que la gente que tiene buenas ideas y que tiene un potencial y un talento no lo ponga al servicio de la organización y no genere valores agregados, porque hay una limitante en la cultura organizacional desde sus líderes o sus directivos, y eso permea toda la organización. Entonces la gente se autolimita dentro de ese contexto organizacional, simplemente planteando que tiene que hacer lo que lo contrataron para hacer, pero no puede generar aportes ni ideas. Hay otro, es que no hay claridad en los perfiles, están mal definidas las funciones, entonces pues la gente no tiene la claridad de ese valor agregado que debe aportar a las organizaciones. Otra puede ser un bajo nivel educativo, es decir, el sistema pedagógico no ha favorecido unos nuevos modelos de aprendizaje y de enseñanza. Todavía sigue un modelo muy tradicional donde el profesor es el único que sabe y el estudiante debe simplemente limitarse a recibir una información, y no se genera una dinámica diferente de aprendizaje y de nuevas pedagogías o nuevos modelos. Lo otro es la sobrecarga de actividades dentro de la organización. Hace que las personas no tengan mucho tiempo y espacio para generar ese cambio y generar el aporte de nuevas ideas en beneficio de él, en beneficio de la organización y en beneficio de la sociedad. Bueno, otra puede ser que en las organizaciones generalmente no existe sino una responsabilidad y es centrada sobre el colaborador. No se plantea la responsabilidad tripartita, la del colaborador, la del jefe en acompañarlo, en ayudarle y en apoyarlo a que se genere ese cambio. Y el tercero, que tiene que ver con la responsabilidad que tiene sobre la organización sobre él, para entrenarlo, capacitarlo y darle las herramientas que él necesita para ese cambio. Lo otro es que puede tener un concepto de baja autoestima, donde él siente que no tiene la capacidad de ser mejor y de generar un nuevo desempeño o un mejor desempeño,
porque sencillamente no tiene una buena valoración de sí mismo, y eso hace que él no se arriesgue, que él no se atreva a plantear propuestas de cambio ni ideas de mejoramiento.